Vamos a iniciar, amados, con un tiempo de oración. Amado Señor, gracias por permitirnos estar reunidos a esta hora. Mi Dios, te rogamos que tú puedas guiar esta clase, tú puedas guiar, Señor, este tiempo de escuela, no solamente en este tiempo, en este curso, sino en los demás cursos también. Y glorifícate, Señor, usando a tus siervos. Mi Dios, tú seas honrado, Señor, a través de las clases y juntos podamos en este tiempo, Señor, seguir explorando los tiempos en los cuales, Padre Santo, los primeros hombres de fe anduvieron, Señor, y se registraron, Señor, en tu palabra. Permítenos en esta noche ver sobre Abraham, sobre los primeros padres de Israel y aprender, Señor, a través de ellos. Guía, Padre, este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, una vez más, buenas noches. Vamos a estar hoy ingresando a la segunda parte de el pueblo de Israel. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Ahí lo tienen, el mapa. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de Génesis, porque Génesis se divide en dos partes. Habíamos estado viendo los primeros 11 capítulos a grosso modo, y esto hablaba de forma general de las cosas que Dios había hecho y el inicio de muchas cosas. Habíamos visto el inicio pues, de las cosas que Dios creó, el hombre, el tiempo, también el pecado, el matrimonio, el trabajo. Vimos también las dos líneas por las cuales empieza a formarse, a trazarse la promesa del Señor en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer, el de la serpiente, el juicio de Dios, el primer juicio a nivel mundial, por decirlo así, con toda la población de esos días, en el diluvio, la gracia de Dios manifiesta a través de Abraham, pero de Noé, y como también el Señor inicia un nuevo pacto con Noé. Y después de Noé es que el Señor, iniciando ya del capítulo 12, pues Génesis nos empieza a narrar el comienzo, como es el libro de los comienzos, el comienzo de la nación de Israel. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, vamos a aprender sobre los patriarcas. Obviamente, los demás libros siguen describiendo lo que fue de la nación de Israel, de su forma de gobierno y etcétera. Pero hoy vamos a iniciar esto, los comienzos de la nación de Israel. Los primeros padres de Israel, comenzando con Abraham, son a veces llamados patriarcas. La palabra patriarca tiene sus raíces en dos palabras griegas. Patria viene de la palabra para padre y se refiere a un grupo de personas con un antepasado común. Archein, que significa regir. Así que un patriarca es el gobernante de una familia o tribu. Los primeros padres o patriarcas vivieron cerca del Golfo Pérsico, aproximadamente 2000 años antes que Cristo naciera. Abraham, el primer padre de Israel, viajó desde Ur de los Caldeos a Canaán. Aquí en el mapa tú vas a ver en este lado, donde está señalándose la manito del mouse. Aquí tenemos a Ur de los Caldeos y vemos a Abraham en su viaje hasta Canaán. Esto es lo que él había recorrido. Ur era una ciudad ubicada en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí tenemos el río Tigris y tenemos el río Éufrates. Así que aquí estaba, digamos que era una zona también de amplio desarrollo, porque donde hay agua, donde hay tránsito hay desarrollo. Bueno, Jacob, el nieto de Abraham, viajó a Egipto con sus hijos. Aquí también vemos esa parte. También Abraham viajó a Egipto, pero aquí vemos que Egipto está aquí. Y miren esta ruta. Y esta zona verde, que es la que vemos, el área grande entre el antiguo Ur, de aquí, hasta Egipto, el río Nilo, es conocido como la media luna fértil, porque es fértil por los ríos que las atraviesan, por su cultivo, por su riqueza. Es conocida como la media luna fértil. La tierra localizada en medio de la media luna era desierta, hablando de esta zona.
desierta. Pero la que estaba a lo largo del río Éufrates, a través del norte hacia el sur, por Canaán, aquí dice, hasta Canaán, hasta el Nilo, era verde y fértil. Toda esta zona era fértil y verde. La forma de esta zona es como la de Luna en el cuarto creciente, y a eso se debe su nombre. Los dos extremos de la media luna fértil eran Egipto, que está aquí en el sur, y aquí en este lado tenemos a Ur. Eran los dos extremos, Caldea o Babilonia. Estos dos lugares fueron de origen de todos los pueblos y eran muy importantes para el aprendizaje. Egipto y Caldea eran los dos centros grandes de la cultura y del comercio en el mundo antiguo. Los comerciantes viajaban de un lado a otro de estos lugares frecuentemente con asnos, camellos cargados. Para este viaje tenían que pasar por Canaán. Si había un comercio entre Egipto y Caldea, pues tenían que atravesar Canaán. Canaán era un centro, un lugar, un punto estratégico, un lugar importante para el comercio. Era como un puente que conectaba a Egipto y Caldea. Como resultado, mucha gente quería ejercer el control de Canaán. Y es aquí donde también, pues Dios le promete este territorio a Abraham para que sea de influencia. Vamos a ver ahora la vida de Abraham. Primero, un trasfondo y época. Abraham es una de las personas más importantes en la historia. ¿Quién no conoce o ha escuchado de Abraham? El judaísmo y el islam lo respetan como el primer patriarca, y los cristianos lo recuerdan como un hombre de gran fe y padre de los fieles, porque también es conocido como el padre de la fe. Abraham nació en una familia que no adoraba a Dios. Una vez estábamos conversando, creo que era con mi hermana Gladys, y estaba estudiando creo que la vida de Abraham, y en eso le pregunté, ¿sabías que Abraham antes de ser creyente antes de ser monoteísta, por decirlo así, ¿no? Era politeísta, pues adoraba a otros dioses, sí. Y esto es interesante porque a veces los judíos ignoran un poco esto o lo quieren olvidar, pero Abraham fue sacado de un lugar. Y eso es lo que nos relata Josué capítulo 24, 2 al 3. A ver, ¿quién lo tiene ahí en su Biblia? Lo puede leer, por favor. Josué capítulo 24, del 2 al 3. A ver, ¿quién dice yo? Yo, pastor, A ver, hermana, 24, ¿escucho? 2 al 3, dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, aquí Josué, en su discurso de despedida, está haciéndoles recordar de dónde han venido, ¿no? Y quién es el que ha obrado para que ellos tuviesen esta tierra prometida. La descripción es clara. Vivías en un lugar de adoración pagana, vivías allí y Dios escoge a Abraham. A veces le damos mucho mérito al hombre, ¿no? Como Abraham era un hombre íntegro, era un hombre digno, se mereció que lo sacaran. Y la verdad es que no encontramos esto. Encontramos más bien que era uno más de toda esta multitud. Y Dios en su gracia lo llama y él obedece. Si podemos resaltar algo en Abraham es su obediencia. Él obedece a esta revelación divina porque contrario a los demás ídolos que adoraba en Caldea, obviamente ninguno se le manifestó, solo era la creencia en estatuas, en imágenes, pero no en el Dios verdadero. Y Abraham tiene esta experiencia con Dios y Dios lo llama a caminar con él. Y interesante que dice ahí en el texto, en el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Quien lo trajo, quien le hizo caminar, aún quien lo salvó cuando estuvo en Egipto, posiblemente a punto de morir porque pues, mintió al faraón,
y sentía temor, aún en el enfrentamiento con los enemigos por rescatar a su sobrino Lot. En todo esto el Señor fue quien obró en su gracia. Tú puedes notar esto, que la gracia de Dios siempre se ha manifestado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y uno de los ejemplos es Abraham. Entonces, solo para recalcar, ¿no? La familia de Abraham y él no adoraba en un inicio al Dios verdadero. Su padre Taré pudo haber adorado al Dios Luna, pero respondiendo al llamado de Dios, Abraham dejó su país, su pueblo y la casa de su padre en Harán, según el capítulo 12:1 de Génesis. Luego viajó 653 kilómetros, que son 400 millas, a Canaán, como Dios le guió, según hemos leído. Génesis 12:25 describe el viaje de Abraham. Hoy podemos identificar todavía la mayoría de los lugares que él visitó. Por ejemplo, él visitó Siquem, que está aquí en Canaán, en este lado. Él visitó Siquem. Fue el primer lugar donde se detuvo. Estaba aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Jerusalén está aquí más abajo. Está ahí cerca. Luego vivió cerca en Betel. Allí también estuvo habitando. Cerca de Hebrón podemos ver todavía los grandes robles de Manre, donde Abraham edificó un altar y pasó tiempo importante con Dios, según Génesis 18:1, donde hay un pacto hermoso que se resalta ahí. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 1, que dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y aquí es donde aparecen 3 varones y la promesa del hijo es hecha. Entonces, vemos aquí en este pequeño gráfico en el mapa cómo se desplazaba de un lugar a otro Abraham. Y habitó en Hebrón. Cerca de Hebrón podemos ver todavía esto. Otros pueblos o áreas donde él vivió son Gerar, en Filistea, y Berseba al sur. Aquí está Berseba. Al sur. La Biblia también describe su viaje a Egipto en el capítulo 12. Aquí también él viajó a Egipto y recordamos que tuvo temor, tuvo miedo, lo cual hace natural a Abraham, ¿no? Abraham fue como tú y como yo. Tuvo obediencia, obedecía al Señor, pero luego también ante los hombres tuvo miedo, tuvo temor, lo cual nos debe de dar algún consuelo a nosotros, ¿no? Si se destaca bien a la fe de Abraham, es que Abraham aprendió a caminar con el Señor, aprendió a dar pasos. Hay un excelente libro que se llama Pasos con Abraham y habla mucho de esto, que el Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo no es el mismo Abraham que inició y salió de Ur de los Caldeos. Hubo un proceso por el cual el Señor lo llevó a madurar, a pasar pruebas, a experimentar, a depender del Señor. Aun cuando Abraham posiblemente no clamó a Dios, pero el Señor lo salvó y Abraham se dio cuenta de que el Señor estaba con él, que él estaba comprometido con esta promesa que le hizo a Abraham. Recordemos, Abraham nunca planteó una promesa a Dios. Es Dios quien inicia esta relación, esta promesa. Es Dios quien la plantea, Dios quien la inicia, Dios quien la asegura, Dios quien la cumplirá. Todo depende del Señor. De Génesis capítulo 12 hasta el versículo 20 se trata principalmente de los 25 años de la vida de Abraham antes de que naciera Isaac. Porque él recibió la promesa, pero no tuvo a su hijo inmediatamente. Pasaron 25 años. Y a veces nosotros nos preguntamos, y particularmente mi persona, ¿no? Queremos que las cosas sucedan, pero ya. Y a veces hay proceso. La fe, las promesas de Dios siempre tienen un proceso. No suceden de la noche a la mañana. Porque para desarrollar fe, para desarrollar madurez, se necesita algo que se llama paciencia. Y los jóvenes, usted debe saber, porque en un momento fue joven, somos a veces muy impetuosos. Creemos que tenemos toda la fuerza y toda la capacidad para hacer las cosas. Y debido a ese pensamiento es que no dependemos del poder de Dios, sino de nuestras fuerzas, de nuestro vigor, ¿no?
Por ejemplo, si Abraham aún estuviese 25 años antes de tener a su hijo, estuviese vigoroso todavía, aunque ya era mayor, podía atribuirle algún crédito a su carne, pero no, el Señor de alguna manera le dice, no, hasta que parezca que estás muerto, porque Romanos, Pablo dice en los Romanos, como que ya estaban muertos, prácticamente, porque estaban viejitos. Entonces, el Señor obró un milagro. ¿A quién le puedes atribuir ese milagro cuando los otros ya parecían muertos? Pues a Dios. No le puedes atribuir nada Claro. a alguien más. Entonces, el corazón de Abraham también no tenía competencia, no tenía otros ídolos. Por eso cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, pudo hacerlo, porque hubo un tiempo de proceso, de maduración. 25 años después llega su hijo. Esto es fuerte. Y bueno, nosotros no estamos pasando ni 25 años quizás, y estamos queriendo que las cosas sucedan ya. El Señor sabe por qué lo hace, el Señor sabe que a veces 5 años de ministerio exitoso son mejores que 20. A veces sabe que quizás un buen tiempo de ejercicio en paciencia, donde el matrimonio se está cuajando, se va curtiendo, pues ese proceso va a servir para otros años en los que se va a servir mejor al Señor, se va a tener mejor perspectiva, mejor cosmovisión para criar a los hijos y formar la familia, aconsejar a otros. Dios sabe lo que hace. Quizás no vamos a pasar 25 años, no estoy diciendo que esa sea la regla y la norma, pero hay un proceso. Génesis del 21 al 25 nos cuenta unas pocas cosas sobre los últimos 75 años de la vida de Abraham. Posiblemente no vamos a vivir como Abraham vivió, ¿no es cierto? Nuestro tiempo pasa volando. Pero aún después de tener a su hijo, Isaac, él tuvo años todavía para hacer otras cosas. Dios llamó a un varón llamado Abraham para hacer un pacto. Esto incluía salir de su tierra a lugares desconocidos. Por eso dice en el texto en Hebreos, Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo se dejó guiar por el Señor. Y respondió por fe a ese llamado. En este pacto, Dios le prometió a Abraham lo siguiente. ¿Qué le prometió? Voy a compartir aquí qué cosa le prometió para que usted lo pueda ver, si en caso no tenga el material. Dice, aquí el punto. ¿Qué cosas le prometió el Señor? Hacer de él un gran hombre y bendecirlo. Promesa individual a Abraham. ¿Ok? Él hizo una promesa individual a Abraham. A tal punto que hasta ahora recordamos su nombre y es conocido. Crear a partir de él una gran nación y darles la tierra a perpetuidad, una tierra a perpetuidad. Esta es una promesa que ya no es individual, sino es nacional a Israel. ¿Y cuál es la otra promesa? Bendecir a todas las familias de la tierra a través de sus descendientes. Es una promesa universal de bendición, salvación espiritual. Y esto es muy importante. Una vez lo escuché. Cómo la obediencia, y todo inicia con Dios. Dios inicia todo. Pero la obediencia de un hombre y su permanencia, a fidelidad al Señor, esto repercute para su futuro, para su generación inmediata. Y esto repercute con un impacto mucho más grande. Esto habla mucho de qué es ser un verdadero patriarca, ¿no? Qué es ser un verdadero hombre de fe. De alguna manera está influenciando por su obediencia y su sujeción a Dios, por su fe, a lo que va a suceder con sus nietos y con lo que va a venir. Obviamente todo lo demás fue sostenido por Dios, porque recordemos que aún Dios con los futuros descendientes de Abraham, con los reyes, por ejemplo, y aún con los que andaron en el desierto, ¿no? El Señor no los consumió porque eran duros de servir, simplemente porque recordaba la promesa que le había hecho a Abraham. Pero notamos esto. Todo lo que nosotros sembramos, todo lo que nosotros hacemos, esto va a traer siempre una repercusión. En tus hijos, en tus nietos, siempre hay repercusión. El patriarca o el primero que se convierte en la familia tiene que ser, en lo posible, de mayor convicción, tiene que crecer, tiene que ser un roble fuerte. Sobre sus lomos van a caer las de otras generaciones. Él tiene que dejar una buena base en ese sentido. No era tan fácil para Abraham salir de su casa. Por una parte, él era el primogénito,
y tenía entonces el derecho a lo que implicaba la primogenitura. Eso era la doble porción de los bienes de su padre, y también él debía ser el jefe de toda la familia, incluyendo los siervos. Y al salir, él estaba dejando su primogenitura y perdiendo la doble porción de los bienes. Pero él en fe aceptó el reto y salió. Eso es muy importante. A veces dudamos de aceptar el reto de Dios. Dios nos reta, pero tiene que ser el reto de Dios, no el reto de tu carne, no el reto de un hombre. Por eso, al menos los siervos, ante un llamado, ante una oferta o algo, ¿no? Que alguien se me acerque a mí, Pastor Rubén, o quisiera que nos ayude en tal ministerio, en otro lugar. Bueno, vamos a orar, ¿no? Para que no sea la carne, no sea mi emoción, no sea tu emoción, sea lo del Señor. Y podemos asumir retos. Yo sé que aquí, por ejemplo, nuestro pastor Máximo, él, cuando conversaba el otro día con su hija Yera, ¿a los cuántos años tu papá comenzó el ministerio? Le preguntaba y él me decía, creo que a los 37 años aproximadamente, por allí. Entonces me decía, uy, me faltan 2 años. Le decía yo así a ella. Aceptó el reto, con hijas, teniendo familia que sacar adelante. Esto es aceptar el reto. Él debía ejercitar su fe, pues cambiaba de lo conocido a lo desconocido. Y quizás de esto nos puede ilustrar mucho nuestra hermana Katy, ¿no? Que se fue de lo conocido de Perú a lo desconocido de Rusia. Y esto es difícil, pero pues el ejemplo que ella nos da es sumisión a la visión de su marido. Y el Señor pues la ha prosperado, la ha tenido nuevamente por acá con otras experiencias. Pero esto es ejercitar la fe. Cuando uno cambia de lo conocido a lo desconocido, de lo familiar a lo desconocido. Y eso es a veces lo que tienen que hacer los misioneros. No es nada fácil. Es lo que nos dice Hebreos 11:8. A ver, ¿quién me lee Hebreos 11:8? ¿Quién es el voluntario, por favor? No se peleen. Hebreos Pastor, yo lo 11. leo. Buenas noches. 11:8, ¿verdad? Sí, hermana. Ya dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí está, salió a lo desconocido, por fe. Las costumbres y la cultura de Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero no era perfecto. La hambruna, por ejemplo, lo presionó a vivir en Egipto y esa decisión de ir allí en esa decisión mostró poca fe. En Egipto sus acciones ante Faraón dan a conocer su debilidad espiritual. Ahora, ¿tú te horrorizas? ¡Ah, Abraham, te me caíste, ¿no? Todos tenemos una debilidad, estimados hermanos, ¿sí? Quizás la debilidad en la casa de Abraham, porque quizás es algo que también que se nota, es la mentira. Es la mentira. Y el disfraz, el mudar, el cambiar, el ser cambiante, un poquito inestable, ¿no? Bueno, a veces las circunstancias difíciles hacen que nosotros mostremos o salga a relucir esa debilidad. Sea momentos de necesidad económica, sea momentos de falta de trabajo, sea momentos de debilidad física, la salud, sea el momento que sea, siempre pueden haber cosas que nos que puedan sacar a relucir de nosotros esto que es nuestra debilidad. Ahora, cuando sale a relucir, obviamente, a nuestros propios ojos, tú conoces tu debilidad. Entonces, de alguna manera, el Señor está queriendo afrontarla, queriendo, ¿cómo se diría esto? Limar esas asperezas de tus debilidades, querer cambiarlas, dejarlas en la cruz, ahí crucificadas. El tema es con los demás, ¿no? ¿Qué pasa si tu esposa descubre tus debilidades espirituales, aunque quizás ya si vives buen tiempo ya te conocen, o tu esposo descubre las tuyas y, bueno, no es para sorprenderse, no sé, uno no debería de sorprenderse, al menos yo pienso, digo, no debería de sorprender. No me sorprende si veo a un pastor que conozco y predica muy bien, un buen ministerio, y veo una debilidad, no me va a sorprender. ¿Por qué? Porque Abraham y todo el registro bíblico es transparente en cuanto a la debilidad humana. Vimos hace poco cómo vimos a Dios resaltando o descubriendo la debilidad de Noé.
embriagándose y desnudándose. Entonces, esto es algo que nunca debemos de olvidar, ¿ok? En Egipto, sus acciones ante Faraón dan a conocer su debilidad espiritual. Faraón pudiera haber matado a Abraham para conseguir a Sara, recuerdan, porque Sara era una mujer de mayor edad, pero también era muy hermosa todavía. Abraham pensaba que estaría seguro y respetado, y sería respetado al decir que Sara era su hermana. Esto es actuar en la carne. Cuando puedo solucionar mi premura, mi preocupación, porque obviamente Abraham piensa, o Abraham se adelanta a las circunstancias y dice, aquí nadie tiene temor de Dios, así que me van a matar, así de frente. Él no recibió revelación de eso, Dios no le dijo, oye, te van a matar ahí, es un lugar que no tienen temor de Dios. Sin embargo, creo que este Egipto de la generación de Abraham, con ese faraón, no digamos que no era tan caído, tan pecador, por decirlo así, de una manera, porque el Señor se revela al faraón y el faraón respeta la revelación de Dios. Contrario a este faraón de la generación de Moisés, que ante todos los prodigios de Dios, nada, ni siquiera más duro que mármol, ¿no? Entonces, podemos notar que a veces nosotros nos queremos adelantar a los hechos. No sabes si realmente va a pasar y uno se adelanta y actúa sin fe. Uno actúa y resbala. En el caso de Abraham dijo, pues me van a matar por quedarse con mi esposa y no se va a cumplir la promesa que Dios me va a hacer para que se cumpla, tengo que vivir. Obviamente Dios ya sabe eso y tiene que Abraham estar seguro. Entonces Abraham, ¿qué hace? En su debilidad, preocupado, angustiado, tengo que hacer algo. Y esa señora o esa señora, ¿quién es? Es mi hermana. Uy. Entonces, una respuesta inmediata ante una circunstancia donde él se está imaginando un cuadro. Y a veces nosotros también nos imaginamos cuadros. Por quizás ahora en nuestro tiempo es mucho más resalta más esto porque estamos muy expuestos a la sobreinformación. Por ejemplo, con el COVID nada más. Hace mucho se decía que era súper mortal. Ahora se dice que no es tan mortal. La tasa de mortalidad no es tan fuerte como la gripe o la misma neumonía. Entonces, las expectativas bajan, pero uno se crea cuadros, angustias, donde a veces por temor actúa de manera con falta de fe. No estoy diciendo que sea descuidado, no estoy diciendo que no use su mascarilla o nada, pero a veces nos encontramos en esta situación como Abraham y podemos actuar con falta de fe. Ella era su medio hermana, en ese sentido no mintió en parte, pero esto es como ocultas, uso esta información para mi conveniencia, ¿no? Pero también era su esposa. Más tarde salió de Egipto con regalos de Faraón, pero ¿qué cosa? Pero en vergüenza, sabiendo que había fallado en demostrar su fe en Dios. Y esto es quizás en lo que a veces nosotros como cristianos podemos caer. Los hombres piadosos pueden caer en causar vergüenza. Deberíamos de ser referentes para el mundo, deberíamos brillar en la luz, como luz en el mundo, pero a veces caemos en esto, ¿no? Somos, por el contrario, vergüenza. Mira, es cristiano, y se quedó con el vuelto. Mira, es cristiano y no paga todavía sus deudas. Mira, es cristiano y no hace bien su trabajo. Mira, es cristiano y miente. Mira, es cristiano y es impuntual. Mira, es cristiano y mira cómo ofende a su esposa, cómo descuida a sus hijos, etcétera, ¿no? De cosas que no voy a mencionar más. Pero a veces mostramos esto hacemos vergüenza a la fe, somos causa de vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a su verdad. Entonces, esto es porque a veces el temor, a veces el no consultar a Dios, porque Abraham tampoco consultó a Dios o depender de él, nos puede mover y terminamos siendo vergüenza. Abraham lo fue, lo cual no lo descalificó para ser el padre. Dijo, bueno, fuiste vergüenza, has mentido, descartado. Recuerda, Dios ya consideró aún la debilidad de Abraham. Aún Dios había considerado ya las fallas de Abraham para que Dios hiciera pacto con él. Por eso el pacto es unilateral. El pacto es de Dios. Quien va a ser beneficiario del pacto es Abraham, pero Abraham no tiene parte alguna allí. Solo responder con fe y obedecer.
Pero no hay algo más. No es que Abraham, si es que mientes, el pacto se anula. No, no es como el pacto mosaico, que sí es condicional. Había muchas leyes y costumbres en Mesopotamia donde Abraham vivía. Una de estas leyes se aplicaba a las parejas sin hijos. Bueno, Abraham no tenía hijos, principalmente porque Sara era estéril, los cuales podían adoptar. ¿Cuáles eran una de estas leyes para personas sin hijos? Pues tenían la posibilidad de adoptar a uno de sus siervos como hijo. Y este siervo entonces tendría todos los derechos de un hijo natural. Probablemente fue por esto que Abraham consideró dejar que su siervo Eliezer, dice, heredara todas sus posesiones. En Génesis 15, del 1 al 3, donde Abraham está pensando, uy, el Señor creo que se olvidó de mí. ¿Quién me va a heredar? Pues será Eliezer. Él está pensando en esto. Pero Dios había prometido a Abraham que él llegaría a ser el padre de muchas naciones. Y renovó su promesa con Abraham cuando estaba planeando entregar su herencia a Eliezer, como en Génesis 15. Él está pensando, este me va a heredar entonces. Ya es como que uno va decayendo, perdiendo un poco la fe. Dice en Génesis capítulo 15, versículos 4 al 5. A ver, vamos a ir a estos dos textos, 4 y 5. Dice, luego vino a él, porque Abraham estaba ahí, ¿no? Diciendo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Ando sin hijo, todo lo va a heredar este Damaseno, Eliezer. Versículo 4, vino luego palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, parece que esto se lo mostró en la tienda, cuando Abraham estaba en su tienda, y le dijo, mira, cuenta, mira los cielos, dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. Abraham, creo que Abraham no se puso a contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Como dice aquí, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este es un versículo especial, porque es citado en Romanos, es citado como referencia de la gracia de Dios. Desde aquí notamos la gracia de Dios. Abraham no aprendió su lección la primera vez que mintió y demostró debilidad espiritual nuevamente, para que vea usted que, al igual que nosotros, Abraham también, no es que tropieza una vez y ya aprende. Yo no sé si usted cuántas veces tropieza para aprender una lección. A veces varias veces, ¿no? Aún todavía no, a veces ni aprendemos. Pero Abraham nuevamente tropezó. Él mintió acerca de su esposa, pero esta vez lo hizo con el rey Abimelech en Gerar. Entonces en Génesis 20, del 1 al 18. Pero Dios le ayudó una vez más y protegió a Sara. Contestó la oración de Abraham y sanó al rey y a su casa. Otra vez, Abraham se merece que el Señor lo guarde, lo cuide, lo libere a su esposa. No se merece. No sé, que posiblemente nuestra paciencia se acabaría rápidamente. Me has mentido otra vez, lo siento, ya fuiste. Pero, o has actuado mal, ha sido vergüenza. Pero el Señor es misericordioso. Y Abraham aún sigue aprendiendo la lección. Abraham y Sara esperan 10 años más por el hijo prometido. Entonces, Sara tuvo una idea carnal. Aquí a veces esto es muy importante, ¿no? Se dice de Sara, más adelante, que cuando Sara le dice, echa a la esclava con su hijo, hablando de Agar y a Ismael, échala. Y a Abraham le parece esto muy fuerte, muy duro. Esta mujer que amo, ¿cómo va a tener ese corazón sin misericordia? ¿No? Y Abraham está preocupado y Dios le dice, Abraham, escucha la voz de tu mujer, porque en Isaac te será contada descendencia. Allí le dice Dios que escuche la voz de su mujer. Y la ayuda idónea, pues a veces tiene una buena palabra, pero a veces también tiene una mala palabra. Como en este caso, ¿no? En un inicio Abraham pensó, será Eliezer quien heredará, se debilitó allí. Ahora quien se debilita en su fe es Sara, y Sara tuvo una idea carnal. Es decir, una idea que no era de Dios. Ella no estaba actuando por la fe y entregó a Abraham a su criada Agar como una segunda esposa. Abro un pequeño paréntesis de aquí. A veces las mujeres son causa para que sus esposos sean entregados a otra mujer. Lo dejo ahí
para que te lo puedas quizás imaginar y en tu consejería quizás con alguien puedes pensarlo. Aquí Agar, Sara fue quien entregó a su propio marido a la otra mujer. Le propuso esto. Y esta era una práctica habitual o muy común en aquel entonces. Y Abraham estuvo de acuerdo. Y dije, ¿y Abraham dónde estás? Esto me recuerda a Génesis, a Adán y Eva, ¿no? Eva le dijo, come el fruto. Y aquí el fruto cambia, ¿no? Pero come Abraham. Abraham come, y igual que Adán. Y a veces me pongo a pensar, digo, los varones somos tan así de, nos lanzamos y ya no usamos la cabeza, no decimos no. Ellos pensaban que esta era una buena manera de cumplir con la promesa que Dios les había hecho de darles un hijo. El Señor nos ha dicho que nos va a dar un hijo, pero no nos dijo el método. Tal vez el método sea este. Pues ahí no hay poder de Dios. Allí solamente hay muestra de carne. No creo que sea de Dios, ¿verdad? Pero a veces en la desesperación, a veces cuando los años pasan, a veces cuando los recursos se acaban, a veces cuando el tiempo se acaba, uno no sabe qué hacer y realmente actúa con la carne. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, vemos que Dios rechazó este plan, ¿sí? Ismael, el hijo de Agar, no era hijo que Dios había prometido. Dios le aseguró a Abraham que Sara sería o daría a luz al hijo de la promesa. Cuando Isaac nació, lo circuncidaron. En un tiempo anterior, el arco iris era la señal del pacto de Dios con Noé. Sin embargo, ahora la circuncisión vino a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham. Allí está la circuncisión. Doy un dato aquí, interesante, este dato científico, que justo en el octavo día, en el que Dios le dijo, en el octavo día vas a circuncidar el prepucio de cada niño varón que nace. Pues justo en el octavo día, esto lo han descubierto los científicos, pues que hay mayor segregación de la vitamina D, que es causante de una sustancia que ayuda a la cicatrización de los cortes, por decirlo así. En el octavo día de nacido es donde hay mucha abundancia. De tal manera que por eso no hay desangrado para hemorragia o para que pueda haber una complicación. Entonces, Dios, pues en su sabiduría, le dijo esto a Abraham: en el octavo día vas a circuncidar. No en otro día, no el noveno, no en el séptimo, en el octavo. Cerramos ese pequeño paréntesis con ese dato. Pero notamos que siempre el Señor da una señal de pacto. La primera señal que notamos aquí en Génesis es la de Noé, el arco iris. Ahora vemos la circuncisión. Luego también vamos a ver en el pacto mosaico el día sábado. Entonces, siempre hay una señal de un pacto. Ahí están los versículos. No vamos a citarlos por factor tiempo. La circuncisión fue la señal que confirmaba el pacto abrámico. Abraham anduvo generalmente por fe delante de Dios y Dios hizo de él un gran hombre. ¿Quién le hizo? Dios le hizo a él. Abraham fue salvo cuando creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia, como hemos leído. De modo que la fe en Dios fue establecida como el medio de hacer aplicable la salvación a individuos. Desde allí, a veces se pensaba, ¿no? O se enseñaba que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y en el Nuevo Testamento la salvación es por fe, ¿no? Siempre ha sido por fe. Abraham y su mujer Sara actuaron en incredulidad cuando decidieron tener un hijo a través de Agar, la sierva Sara, como hemos visto. Este hijo fue Ismael, quien llegó a ser el padre de la nación árabe con carácter conflictivo. Más tarde, actuando en fe, Abraham y Sara tuvieron el hijo de la promesa, Isaac, a través de quien eventualmente traería a Dios la salvación mediante Jesucristo, la simiente de Abraham. Al llamar a Abraham, Dios escogió a un hombre y a una nación, los hebreos y los judíos, a través de quienes les daría el cumplimiento a su propósito redentor para la humanidad. Como hemos visto en un inicio, ¿no? En este pacto de Dios con Abraham hay una promesa individual, una promesa nacional, hablando de sus descendientes inmediatos, y una promesa con un alcance mundial. Vamos a ver estas promesas. 7
promesas desde Génesis 17 del 4 al 8. A ver, ¿cuáles son estas promesas? Abraham será el padre de una multitud de naciones. Su nombre es cambiado de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. El Señor lo hará muy fructífero. Naciones independientes con sus reyes vendrán a él. Jehová establece su pacto con él y su descendencia. Jehová será su Dios. Y dice el otro punto, Jehová les dará la tierra de sus peregrinaciones. En el mapa hemos visto toda esa parte, desde el río Éufrates, donde Abraham, desde Abraham vino hasta la tierra de Egipto. Toda esta zona sería pues su herencia. Vamos a repasar estos textos del versículo 5 al versículo 8. Dice así, Génesis 17, del 5 al 8. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, ahí está el detalle, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, aquí lo tenemos puntualizado, pero estas son las 7 promesas que se resaltan en lo que Dios le mencionó a Abraham en este pacto. Bueno, llegamos a un punto final, la muerte de Abraham. Abraham murió de edad de 175 años. Bueno, a nosotros nos parecen muchos años, pero no son tantos como antes del diluvio y algunos después. Sí, Abraham murió 175 años y se dice que murió en buena vejez. Y esto es porque caminó con Dios, esto es porque Dios obró en su vida. Bueno, esto es con respecto a Abraham. Antes de pasar a Isaac, quizás algo que podamos avanzar de Isaac. No sé si alguien tiene algo que quiera acotar, quizás en este tiempo en el que hemos estado hablando, algo de la vida de Abraham, algo que quiere que te ha llamado la atención o que quieras preguntar, que quieres acotar. Estás en tu tiempo. ¿Habrá alguien? Bueno, no veo rostros. Si tienes una manito virtual, puedes levantarla. Está Robinson, solo da un like, Robinson. Muy bien. O Robinson, ¿quieres comentar algo o preguntar algo? No, nada, no, sino que hacer ver a todos de que Abraham era como nosotros, tenía también cosas buenas, cosas malas, debilidades, pero a pesar de todo ello, Dios lo escogió como el padre de la fe. Así que nosotros también animarnos y a pesar de nuestras debilidades, seguir adelante, porque Dios también tiene cosas buenas y bonitas para nosotros. Nada más. Muy bien, Robin. Gracias. Vamos a entrar entonces al punto B. La vida de Isaac y su familia. Hay mucho que contar de Abraham, hay mucho que contar de Jacob, hay mucho que contar de José, los patriarcas. Pero de Isaac no se dice mucho. No se dice mucho. Isaac nació cuando su padre Abraham tenía 100 años y su mamá Sara 90 años de edad. Quizás un hijo llamaría abuelo así a sus padres. Él tenía 25 años de edad cuando fue llevado por Abraham al monte Moriah para ser sacrificado. Cuando tenía 37 murió su madre. A los 40 se casó con Rebeca. Imagínense, ¿verdad? 40 años. No quiero llegar a esa edad. Siguió 20 años sin hijos. ¡Wow! Esto es algo interesante. Siguió 20 años sin hijos, pero oró por su mujer y Dios le concedió hijos. Otra característica importante en los patriarcas, excepto con José, es que tanto Abraham, Isaac y Jacob, especialmente con las mujeres que amaron,
tuvieron este pequeño problema, ¿no? Eran estériles. Sara, Rebeca y Raquel. Como para que entiendas que la descendencia es resultado del obrar de Dios, es una bendición de Dios. ¿Quieres descendencia de Dios? Ora por esa descendencia. Espera por esa descendencia. Esfuérzate por inculcar, por forjar temor de Dios en ellos. Entonces, a los 40 años se casó con Rebeca, siguió 20 años sin hijos, pero oró por su mujer y Dios le concedió hijos. En el capítulo 25, a ver, versículos 1 al 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Un voluntario. Génesis 25, del 1 al 3, si no me equivoco. Aunque creo que este es otro texto. No es el de Isaac. Un momentito. A ver. Ese no es el texto, es otro. A ver, voy a ubicarlo un momento. Y si lo ubicas tú, lo puedes leer también, no hay ningún problema. $25:19 me parece que es. Sí, hermana, a ver, léelo. Estos son los descendientes Pastor, me parece que es el 21. Abraham. Sí, es el 21, pero lo puedes leer desde el versículo 19, a ver. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Muy bien, hermana, muchas gracias. Y esta pareció ser una oración poderosa porque tuvo mellizos, ¿no? Pero de todas maneras el Señor fue generoso en su respuesta y concedió. Pero cuán importante es. Ahora, si lo aplicamos de una manera espiritual, el esposo debe orar para que su esposa no sea estéril. Y no estoy hablando solamente por una esterilidad física, sino porque tenga frutos. A veces se juzga a la mujer por estar en casa y quedarse, y el esposo sale a trabajar y pareciese que hubiese más frutos en lo que el hombre hace y no es así, aún en el ministerio, ¿no? A veces si uno es pastor, a veces si uno es líder y la esposa un poquito rezagada, pues yo creo que no solo el esposo, ¿no? También la esposa debe orar por su pareja y orar, Señor, te ruego para que no sea estéril, te ruego para que pueda producir hijos del Señor, ¿no? Pueda discipular, pueda guiar a otros a la fe, pueda ejercitarse en la obra del Señor. Entonces, es algo que resaltamos aquí, ¿no? Un esposo que ama a su esposa, ora porque ella sea fructífera, sea fuerte, sea sierva de Dios, también pueda servir. Bueno, las generaciones de Isaac se cuentan desde el Génesis 25, del 19 al 35, y hasta el 35-29, ¿no? Ahí se resalta esto. Isaac tenía 60 años cuando nacieron a sus dos hijos. Respondiendo a la oración de Isaac, Dios le permitió a Rebeca concebir gemelos, o mellizos, algunos los llaman también, y le revela a ella la soberana y divina elección de dos pueblos que serían divididos, es decir, incompatibles, son opuestos totalmente. Ahora, desde que ellos están en el vientre de Rebeca y hay un conflicto, hay este conflicto de la voluntad de Dios y la carne. Es como el conflicto de Génesis 3:15, ¿no? Hay esa lucha, desde allí se nota. Y aquí también se revela la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Dios había mostrado su voluntad en el hecho de que el menor
el mayor, perdón, serviría al menor. El menor sería como primogénito. Y aquí está el ejemplo de lo que es la primogenitura, la primera mención de primogenitura en Génesis capítulo 25, cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Pues, ¿qué es la primogenitura? El derecho de encabezar la familia, una doble porción de los bienes. Ahí está la referencia. Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso. Y bueno, a veces hijos de Dios, hijas de Dios, que crecen en una familia cristiana, venden su integridad, porque a veces usted ve a alguien, ¿no? Que dice, este va a ser un buen siervo de Dios, ella va a ser una buena sierva de Dios. Llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y venden su futuro en la fe, su servicio al Señor. Lo venden por un plato de guiso. Ese plato de guiso puede ser cualquier otra cosa. Y lo venden. Esto se repite con mucha tristeza en las generaciones que a veces vemos también. O aún también los llamados, siervos y siervas de Dios. Llega un punto en el que prefieren el guiso y dejan el llamado de Dios. Sucede. Pero es muy importante notar, en el caso sobre todo de los varones, esposos que son llamados a ser cabeza del hogar, que no deben de cambiar eso, que no lo pueden, que no deben renunciar, no pueden cambiarlo por un momento a veces de placer, ¿no? Sacando los pies del plato, como a veces se dice secularmente, siendo infiel. A veces no es con una mujer, a veces es con el trabajo. A veces es el éxito personal, lo que yo logre alcanzar y cambias tu lugar de cabeza en la familia, tus bienes, porque los bienes de un varón son su esposa y sus hijos, si usted no lo sabía. Lee usted en los Salmos y va a decir, pues, va a describir a la mujer como vid, a sus hijos como flechas, como herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. También dice, herencia de Jehová es la mujer. Entonces, esa es la doble porción para un padre de familia, si lo aplicamos desde ese lado. Y bueno, para terminar este segmento nada más, la Biblia no nos dice mucho sobre Isaac, pero sabemos que vivió la mayoría de su vida en el sur de Canaán, alrededor de Gerar, Rehobot y Beerseba. No ocurrieron muchos sucesos importantes en su vida, pero Isaac ayudó a cumplir las promesas de Dios a Abraham. Y Génesis 27, del 27 al 33, describe a Isaac como un hombre de fe, quien profetizó bendiciones acerca de sus hijos. Y bueno, la semana que viene vamos a entrar a la vida de Jacob, terminando con este último. Abraham tuvo otros hijos. Ismael fue el padre de los árabes, Madián fue el padre de los madianitas. Abraham les dio regalos a todos sus hijos cuando ellos lo dejaron en Canaán, cuando ellos se fueron. La herencia de Abraham pertenecía a Isaac. Él era el hijo que le daría todas las posesiones de Abraham. A los demás hijos les dio pues regalos, porque recordemos que murió Sara y Abraham tuvo otra mujer que se llamó Setura. Entonces, ahí están los hijos. Es interesante que descendiente tras descendiente solo salieron para generar conflictos a los judíos. ¿Sí? Hablamos desde Madián. Los madianitas en un tiempo con los jueces le traen problemas al pueblo de Israel. Luego también los moabitas, amonitas, que son familiares de parte de Lot para con Abraham, también le causaron problemas. Luego Edom, Esaú, conflictos entre familias en futuras generaciones. Y bueno, todo porque, bueno, Lot no era parte del plan de Dios al inicio, cuando Dios le dijo que salga a Abraham, no Lot. Trajo a Lot y ahí hubo problemas. Ismael, que también fue resultado de una mala decisión, una idea de la carne a través de Sara, también trajo problemas. Y pues también el hecho de tener quizás otra esposa, ¿no? Y tener por ahí hijos también que no eran pues de la línea de Isaac. Las decisiones que tomamos siempre luego traen repercusiones que quizás no lo vamos a ver a corto plazo, pero se ven luego a largo plazo. Vamos a quedarnos aquí, amados, vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, gracias por permitirnos en esta clase poder visto, Señor, a grandes rasgos la vida de Abraham, haber visto, Señor, cómo caminó contigo, cómo aprendió lo que es fe, cómo aprendió, Señor, a depender de ti, y cuán fiel fuiste con él, Señor,
guiándolo y cumpliendo tus promesas con él. Permítenos ser pacientes como Abraham, permítenos que nuestra fe, Señor, se desarrolle y crezca, que nuestra paciencia se desarrolle, Señor, para poder verte. Ayúdanos, Señor, a quizás no seguir los pasos de Abraham cuando él fue causa de vergüenza, Señor, ante otras naciones, ante los gentiles. Permítenos, Señor, ser obedientes y traerte gloria, Señor, aún en los labios de los incrédulos. Y, Señor, gracias por estas lecciones que nos has dado y permítenos reunirnos la otra semana para continuar aprendiendo más sobre los patriarcas en este segmento, en esta clase. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, entonces ya pueden salir de clase para el siguiente curso. En 4 minutos podemos juntarnos. Bendiciones, amados. Nos estamos